Fito, año 1994, sexto primaria aquí en Cúcuta. Lo entramos en un tema de matemáticas, de fracciones heterogéneas que hablaban de descomposición en números primos. Y yo, profe, no entiendo. Recuerdo tanto a mi profesora que tuvo que soportar nuestros primeros grados de bachillerato, sexto y séptimo, en los que nosotros perdimos el interés absoluto por estudiar, y más yo. Yo sabía que yo no quería estudiar. Por ejemplo, en clase de sociales, cuando nos estaban hablando de la Revolución Francesa, yo le preguntaba a mi profesora: profe, ¿de qué me va a servir eso? ¿Cuántos churros voy a vender hoy si me aprendo lo de la Revolución Francesa? Gemelito, no interrumpa la clase. Si usted no quiere aprender, bueno, pero profe, dígame cuántos churros voy a vender. Porque el enojo de que tenía que aprender lo que estaba obligado a aprender en la escuela, y aparte de eso salir a trabajar a vender churros. Nos puso una tarea de suma de fracciones heterogéneas y yo no sabía cómo descomponer en factores primos. En mi casa tuvimos un libro que se llamaba Aritmética de Baldor, y ella en clase, cuando yo le decía: profe, no entiendo, porque es que no entiendo, y me decía: bueno, usted va a ir a la casa, va a repasar, va a estudiar y va a intentar traer la tarea bien. Hasta ese momento yo no quería nada, porque si era la única materia que me gustaba y no estaba entendiendo, entonces ¿yo a qué iba al colegio? Y molestábamos en clase, y la profesora Mari, que era nuestra titular en séptimo, ya en 1995, se veía obligada a sacarnos de clase y nos sentaba ahí al lado de la cancha en el patio y nos regañaba y nos daba unos regaños que uno... ¡Ay, la profesora regañando! Y después de que nos regañaba Fito, ella, ahí, en su don de maestra, veía lo que ni yo ni Dani podíamos ver. Veía lo que veía mi mamá y nos decía: gemelitos, ustedes son muy inteligentes. Y esas palabras retumbaban en mi cabeza. Y nos dejaba castigados en el patio, sentaditos. Se iba a terminar su clase y yo le preguntaba a mi hermano: ¿será verdad lo que dice la profesora Mari? Que somos muy inteligentes. Es que no le crea a esa vieja, que es para que hagamos las tareas. Entonces, en ese desentendimiento, en mi casita de tablas, agarré mi aritmética de Baldor y encuentro el tema de suma de fracciones heterogéneas, sumas y restas, y me doy cuenta que hay una forma diferente como tema extra dentro del libro. ¡Pum, pum, pum! Y yo, ¡oh! Y entonces empiezo a solucionar la tarea y termino la tarea y estoy feliz. Digo: no, yo no me puedo quedar así. Voy a revisar los ejercicios que hicimos en clase con la profe, a ver si me da la misma respuesta. Y empiezo con el primero, el segundo, el tercero, y ¡oh! Todas las respuestas correctas. Y ¡ay! Aprendí un tema nuevo. Me voy para la clase a mostrarle a mi profesora con miedo. Porque, Fito, usted sabe que muchos profesores tienen la costumbre de que si no se hace como dicen ellos, está mal. Y voy con mi tarea. Y es aquí, en este instante, donde entra en mi mente otra historia que le voy a contar, muy cortita. Años más adelante, yo creo que ya me habían expulsado de todos los colegios de Cúcuta. Ya había hecho 3 séptimos y expulsado. Mi hermano Dani trabajaba en la fábrica de calzado de mi tía Amparito, que la mostramos en un episodio de la primera temporada. Y un hermano de mi tía era el montador oficial, es mi tío Carlos. Mi tío Carlos, yo creo que solamente había terminado la primaria en esa época, cuando Dani era su ayudante. Y a mí me inventaban cualquier trabajo en esa zapatería para que no estuviera en la calle dando guerra, Fito. Y entre esos, Dani y yo sentimos muchísima curiosidad porque mi tío estaba aquí montando zapatos y con un álgebra de Baldor a un costado. Iba pasando las hojas y seguía montando y seguía mirando. Pum, pum.
y seguía. ¡Qué curiosidad! Tío, ¿usted qué está haciendo? Estoy aprendiendo álgebra con el álgebra de Baldor. Tío, pero eso es como de octavo o noveno. Usted terminó apenas la primaria, ¿verdad? Y me dijo, sí, lo que pasa es que yo toda la vida le he ayudado a mi hijo Carlitos con las tareas. Hasta séptimo yo sabía todo lo que él necesitaba saber. Pero entró octavo y le empezaron a mezclar gemelo números con letras. ¿Y ahora qué hacemos? Tocó aprender. Pero usted solo, tío, usted aprendiendo solo con el libro. Y me dijo, sí, ahora yo le estoy enseñando estos temas que nunca vi en la escuela. Pero lo sé. Y me estoy preparando para lo siguiente, gemelo. Que donde yo abra el álgebra, cualquier página, sin importar la que sea, yo sea capaz de solucionarla. ¿Qué? Tío, ¿pero cómo lo hace? Le dice, gemelo, vea, el álgebra tiene todos los temas y todos los ejemplos. Y después de los ejemplos, trae cierto número de ejercicios. ¿Y saben qué es lo mejor? Que en las últimas páginas están las respuestas, gemelo. Entonces, como trae todo explicado, yo vengo, leo y voy aprendiendo mientras estoy montando zapatos. Uf, usted no se imagina lo que se iba construyendo en mi cabeza mientras mi tío me iba explicando eso, Fito. En ese momento mi tío ya no era un zapatero, mi tío era mi héroe. Él no sabía, Fito, él no tenía ni idea de lo que estaba formando en mí, en nosotros. Él no tenía ni idea, pero era mi héroe. Entonces se me vino a la cabeza en ese momento que mi tío me mostraba que era en mi entorno de los más inteligentes que había. Y yo dije, hey, yo hago esto desde niño, yo hago esto para presentarle a mi profesora Mari. Entonces se me vino a la cabeza eso, él lo hacía con el álgebra de Baldor y yo en grado sexto y séptimo lo estuve haciendo con aritmética de Baldor y para mí era una emoción enorme. Entonces nos devolvemos en los años mientras yo voy con mi tareita hacia donde mi profesora María Dilma Vela de matemáticas. Y yo voy asustadísimo porque es que la profesora era muy brava, era lo que yo percibía de ella. Y le muestro, profe, yo no fui capaz de hacerlo como usted me enseñó, pero recibí su consejo y en un libro encontré que se podía solucionar así. Y agarra la profesora Mari el cuaderno y revisa y empieza, bien. Y me da uno de los consejos más valiosos de mi vida. Y me dijo, Vani, muy bien, las matemáticas y los problemas en la vida real nunca tienen un solo camino. Desde que usted llegue a la solución correcta, sin romper ninguna regla, todo es válido. ¡Ay, qué me ha dicho mi profesora! ¿Qué me ha dicho mi profesora? Tanto ella como mi tío han cambiado el chip en un niño que en muchas ocasiones de su vida sentía que no valía la pena estar en este mundo. John Jairo es mi hermano mayor. Nosotros íbamos a cumplir 2 añitos, los gemelos. Ya mi mamá había conseguido una licuadora, pero le tocaba salir a veces de la casa. Y hubo una época en que estuvo muy enfermita, que estuvo en cama. Entonces mi papá salía todo el día y mi mamá quedaba en casa con nosotros 3. Y mi hermano John Jairo, una cosita chirriquitica, con 2 añitos, mi mamá le había enseñado cómo preparar el tetero para los gemelitos. Y cuenta ella que agarraba él una sillita, la ponía al lado del mesón de la cocina, agarraba y echaba la leche en la licuadora y prendía la licuadora y nos preparaba el tetero con 2 añitos, 2, 3 añitos, Fito. Yo le digo el abuelo, porque para mí era tan extraño ver un niño que nos llevaba apenas 1 año y medio de diferencia en las edades y que fuese tan serio, centrado, tan parado en la raya. Con 8 o 9 añitos ya tenía que ir al centro de Cúcuta a comprar materiales para la zapatería. ¡Qué irresponsabilidad, papi! De verdad que...
Qué viejo más irresponsable. En las peleterías donde quizá la estantería para atenderle llegaba apenas a la frente, buscando cuál era el material adecuado para hacer una remonta de algún par de zapatos, buscando los pegantes, las pinturas y las tintas con las que mi papá arreglaba los zapatos. Veíamos llegar del centro a ese niño de 9 añitos con bolsas de los materiales para la zapatería. Cuando estábamos solitos en casa, él era el que tenía que cuidarnos. Y es aquí donde le hago honor a todos los hermanos mayores de las familias que se han visto obligadas a que el hermano mayor sea un pequeño papá en la casa. Hubo una época en la que, después de tantos tropiezos, después de tantas cosas negativas y de muchas cosas buenas también, decidí abrir un salón de clases, Fito. Y mis hermanos se dieron cuenta que llegó el día de las clases y yo simplemente tenía un salón pelado, no tenía nada. Y en la mañana llegó mi hermano a mi casa. Hola, Vani, ¿qué más? ¿Cómo va su salón de clases? Y yo, pues, véalo, acá lo tengo, así está. Es que, bueno, ¿y dónde va a enseñar? Quizá en un cuadernito. No, ¿cómo se le ocurre? No, señor, usted no va a enseñar. El papá, usted no va a enseñar así. Eran como las 10 de la mañana, la primera clase era a las 2 de la tarde. Fito, no habían pasado 2 horas, no había llegado mediodía cuando sonó el citófono. ¡Rin, rin, rin! Hola, ¿quién? Gemelo, ábrame, que soy yo, John Jairo. Yo, bueno, ya le abro, abuelo. Y entonces le abrí la puerta y cuando entra, Fito, ábrame la puerta, que aquí voy. Cuando me trabea, este va a ser su primer pupitre en su nuevo proyecto de vida. ¡Pah! Era una mesa plástica roja con 4 sillas rojas nuevecitas, pero que yo sabía que para él regalarme una mesa de esas tendría que haber trabajado una semana completa en su zapatería, una semana completa arreglando zapatos para darme un regalo por mis sueños. Para muchos es algo insignificante, para otros es algo sin importancia, pero para mí, que me dedico a enseñarle a mis alumnos que se puede salir adelante, fue el regalo más bonito que me dio ese día mi hermano mayor. Y me dijo, sin necesidad de pronunciar más palabras, hermanito, juntos podemos salir adelante. Y ahí empezó mi sueño. Y ahí empezaron cada una de las cientos de clases que di desde el año 2011 hasta el día que me devolví para Cúcuta. Porque un pequeño papá vio que su hermanito menor estaba construyendo sueños y dijo, mi hermanito no los construye solos, mi hermanito los construye conmigo. El caso es que yo le digo a Dani, quememos la casa. Y es que, a ver, ¿dónde están los fósforos? Vamos a prenderla. Pero ¿por qué se me vino la idea de quemar la casa? En esa época, días antes, en el mismo barrio de Invasión, que eran puras casitas de madera y de cartón, se había incendiado la casa de unos vecinitos. Y ahí en ese incendio, lamentablemente perdió la vida el niño menor de esa casa. Esa madrugada toda la gente se volcó a ayudar. Lograron sacar a unas gemelitas, salió el resto de la familia, pero el niño, el que salía a vender empanaditas con sus hermanitas, murió esa noche calcinado. Un dolor muy grande para toda la comunidad y para esa mamá trabajadora. Pasaron los días y la misma comunidad se unió y les construyeron una casa bonita de ladrillos. ¡Uy, qué bacanería! Claro, eso no reemplaza la pérdida de un hermanito, de un hijo. Pero yo como adolescente no veía eso. Yo lo único que veía era, se les quemó la casita de tablas y ya les hicieron una casa de verdad. Y para que yo aspirara a tener una casa de esa manera, eso era imposible.
Yo estaba acostado mirando hacia el techo en mi maloliente cama, Fito, mientras las lágrimas caían de mis ojos y tocaban mis orejas, Fito. Yo me preguntaba, madre, ¿por qué se fue, ma? ¿Por qué nos dejó aquí solitos a nosotros, mami? Yo no entendía, Fito, que ella nos estaba buscando un futuro. En ese momento no lo entendía, pero yo miraba ese techo y yo lo único que quería era un vasito de leche, una sopita. Fito, un pedacito de pollo, hermano. Yo quería un poquito de arroz, yo quería algo, hermano. Yo creo que es de las peores cosas que yo no le deseo a nadie en la vida, Fito. Llorar por hambre, hermano. Uno que llore porque se pegó en un pie, porque se pegó en el dedo chiquito y que llore uno del dolor, hermano. Pero que le duela a uno el hambre, hermano. Y eso era algo que yo no entendía. Yo decía, ¿por qué mis hermanitos y yo tenemos que pasar esto? ¿Por qué? Quememos la casa. ¿Dónde están los fósforos? Dice el gemelo malo. En la cocina. Listo, quememos la casa. Es que usted vio cómo le construyeron esa casa a los pasteleritos. Es que, uy, sí, quedó muy bonito. ¡Quememos la casa! Y trae Dani los fósforos. Listo. ¿Dónde empezamos? No sé, prendámosla por allá. Prendámosla por allá. Y entonces le digo a Dani, pero saquemos una colchoneta para dormir en la madrugada ahí en la calle, que no nos toque en el piso. Listo, saquemos una colchoneta. Y le digo, pero saquemos la ropita, pues es lo único que saquemos la ropita, que es lo único que tenemos. ¿Será? Sí, saquemos la ropita. Y el televisor, ya teníamos un televisor que Dani y John Jairo habían comprado para verse el mundial. Como buen pobre, no hay comida, pero había televisor. Saquemos el ¿será? Pero es que la gente se va a dar, chicos, vamos a sacar todo, la gente se va a dar cuenta. Dani, y la bombona del gas, la pipeta del gas, que el cilindro del gas. No, ese no lo saquemos. No, pero si explota. Y mata a todos los vecinos de esta cuadra, Dani. Y después la policía se da cuenta que nosotros le prendimos candela a la casa intencionalmente y nos meten preso. ¡Uy, sí! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy! No, mejor no. Y Dani entonces, no, espere, Dani. Prendámosle candela, pero usted se queda adentro. ¿Y yo qué? O sea, ¿yo qué? ¿Quemarme adentro? Él es el gemelo malo. Y me dice, claro que sí, Dani. Si usted se quema, eso es seguro que nos hacen una casa bien bonita. Pero ¿cómo? ¿Y morirme? Ahora ya se está riendo. Y morirme, es que, Dani, sacrificios por la familia. Es que sacrificios por la familia. No me crean tampoco. Imagínense, Fito, ese gemelo mío, gemelo malo, malísimo. Y entonces, entre tantos planes y cosas que pudieran suceder, nos dio muchísimo miedo. Dijimos, no vamos a quemar la casa. Y ahí nos quedamos, sentaditos, esperando a ver qué quería esta dura y miserable vida con nosotros. Y quizá todos esos planes nos salieron mal, pero hay algo que no nos salió mal, Fito, y fue la crianza de papá y mamá. Yo ya había hecho 2 segundos primaria y 4 séptimos, porque usted sabe que a mí no me gustaba estudiar. Y en mi 4º séptimo, pues yo ya era el mejor alumno del salón, es más del colegio, porque en ese colegio donde estábamos haciendo séptimo, era el grado mayor que había. Entonces yo era el mejor alumno del colegio junto a Dani, ¿no? Y entonces, al darme cuenta que yo era muy buen alumno, dije, yo quiero volver a mi colegio a estudiar, al colegio donde me habían expulsado en la jornada de la mañana, en la jornada de la tarde y en la jornada de la noche. Y voy entrando por el colegio cuando el coordinador me ve y me dice, gemelo, ¿y ese milagro? Y yo, ay, profe, con muchas ganas de estudiar. Y me dice, ay, qué bueno.
¿y dónde? Y yo, profe, pues aquí, profe. No, señor, ustedes los Rodríguez no vuelven a estudiar nunca más en este colegio. Él sabía lo que le esperaba. A nosotros nos habían expulsado de ese colegio por patanes, por desobedientes, por groseros, por todo. Éramos muy malos alumnos. Y yo, no me va a recibir, entonces yo me le iba atrás. Como Kiko. Es que, profesor, recíbame. Profesor. Y le hacía durísimo, así todo mala clase. Yo, porque no me va a recibir, entonces vamos a sacarle la rabia. Profesor, recíbame. Y ese señor se aguantaba, Fito, se aguantaba, muy respetuoso. Pero yo le hacía tanto y tan duro que llegaba un punto donde me decía, gemelo, ya no más. Voy a llamar al vigilante. ¿Qué? ¿Usted cree que yo le tengo miedo a ese señor? Llámelo, a mí qué me importa. Ay, me ponía de grosero, Fito, qué vergüenza. Y llegaba don José, un vigilante moreno grande, y con una paciencia me decía, gemelo, sálgase o lo saco. Y yo todo pequeñito, ¿qué? Pues venga, sáqueme. Y me agarraba ese señor y me empezaba a arrastrar por todo el colegio. No porque él me quería arrastrar, sino porque yo me hacía el muerto. Y yo me quedaba colgando. Y el man me empezaba a sacar así arrastrado como un muerto. Pero entonces yo empezaba a gritar, ¡auxilio, me están matando! ¡Este viejo desgraciado! Y formaba un escándalo, Fito, que todo el colegio salía a mirar qué era lo que estaba pasando. Y ¡pum! Me sacaba del colegio y me cerraba la puerta. Y apenas cerraba la puerta, yo me devolvía y empezaba a darle patadas, puños, durísimo, así para tumbarla. Y yo los insultaba y yo los gritaba, porque yo quería estudiar, pero no entendía que esa no era la forma correcta. Entonces, a la noche siguiente no peleé más con ellos, sino que busqué el alambrado. En esa época el colegio tenía alambre de púas y me metí por debajo del alambrado y busqué el Clay 4, que es octavo y noveno, y las ventanas daban pues hacia la calle. Y yo estoy parado en la ventana en ese momento acercándome cuando veo que están en clase de inglés con el profesor por el que me habían expulsado en el tercer séptimo que hice. Porque yo lo molestaba mucho y le daba mala vida a ese pobre profesor. Y él apenas me ve ahí en la ventana, se viene como un toro y ¡pum! Me la cerró, Fito. Yo dije, Marco Fidel Suárez, ni que nada. Solté el cuaderno y agarré unas piedras. Marco Fidel Suárez, ni que nada. Y llego yo a partir los vidrios, Fito, y a salir corriendo. Y llego yo, estoy ya para lanzar la piedra a la ventana, cuando uno de los compañeritos, Willington, dice, era así todo rebelde como yo. Y dice que, profesor, pero el gemelo no está haciendo nada malo. Y ¡pum! Me abrió la ventana. Entonces, yo solté las piedras. Agarré mi cuadernito y me quedé ahí calladito. Y empecé a aprender todas y cada una de las cosas, Fito, que los profesores estaban enseñando. Y yo estaba feliz. Llegaba todos los días a las 6 de la tarde y me iba para mi casa a las 10 de la noche. Había solo una condición: yo no podía interrumpir la clase. Si solo pronunciaba una palabra, me cerraban la ventana. Yo dije, no importa, yo sigo aprendiendo. No importa que no me den un título, ni que me certifiquen el estudio. Yo quiero aprender todo lo que están enseñando ahí. Y Fito, sí, los profesores enseñando sus temas. Y yo con ganas de hablar, con ganas de decir, porque yo sabía lo que estaban preguntando los profesores y yo aguantado. Fito, yo sabía la respuesta, Fito. Yo sabía la respuesta y yo estaba ahí. Y yo quería participar y yo sabía la respuesta. Pero yo digo, bueno, no importa, sigamos aprendiendo. Y para mí fue algo bonito, un reto para mí mismo. Yo llevaba un mes estudiando por la ventana cuando me mandaron a llamar de coordinación. Y me dijeron, Bani, nosotros vemos que usted quiere estudiar. Y yo, sí, señor, yo quiero estudiar, profe. Bueno,
le vamos a dar una oportunidad. Y yo, ¿qué, profe? ¿En serio? Sí, lo vamos a recibir para que estudie con matrícula condicional. Venga para acá. Y claro, una matrícula condicional es ya avisado, con una sola falla, para la casa. Y desde ese año, Fito, a mí se me dio la gana de ser el mejor alumno en todos y en cada uno de los colegios en los que estudié. Que yo sabía que si le hacía caso a mi papá, a mi mamá y a mis maestros, se me iba a mejorar la calidad de vida. Y ahí estaba yo todos los días estudiando, juiciosito, sacando las mejores calificaciones. Dijeron, al mejor alumno de este año le vamos a dar una beca para que estudie el año siguiente y se va a ganar una cena en el Hotel Casino Internacional de Cúcuta. Uno de los mejores hoteles de Cúcuta, de los más bonitos, ¿no? Yo acostumbrado a un rancho de tablas feo, así torcido, que se caía con piso de tierra, y yo, ¡oh, Hotel Casino Internacional! ¿Qué es esto? Esa cena me la gano yo. Más que la beca, yo quería la cena. ¿Cómo le parece, Fito? Más que la beca, yo quería la cena. Y preciso, yo llevaba mis mejores calificaciones y estudiando juicioso. Y mi profesor, el jefe de grupo, era mi profesor por el que me habían expulsado, el que me había cerrado la ventana. Y me decía todas las noches, eso, gemelo, así es que se estudia, esa beca es suya, esa cena es suya. Y todo el año lo mismo, eso, gemelo. Llega el día de la clausura, la entrega de premios. Él es el anfitrión, él mismo. Entonces dice, de ciclo 4, el ciclo en el que yo estaba, el ganador de la beca y la cena en el Hotel Casino Internacional es... Yo me llamo Vani Rodríguez. Yonesby Barrios. ¿Qué? Yo era el primero de la fila. Ese año mi mamá había viajado de Envigado a Cúcuta a asistir a esa ceremonia, que porque yo me ganaba la beca y la cena. Y dice mi profesor, Yonesby Barrios. No voy a llorar, Fito, pero yo dejé el colegio esa noche y llegué a mi casa a llorar. No sé cuánto lloré, pero lloré tanto, Fito, y me enojé muchísimo. Pero hoy, aquí de viejo, solo le puedo dar un consejo a mis alumnos. Recuerden que los profesores también son seres humanos. Que cuando uno lastima a un maestro que está todos los días en un aula de clases dando su vida para impartirnos conocimiento, cuando uno los lastima de una u otra forma, ellos sienten como usted y como yo. Mi último grado de bachiller. Estábamos en nuestra primera clase de educación física. Yo no tenía uniforme como de costumbre y estamos en la canchita del colegio cuando mi profesor de educación física me mira y me dice, ¿usted qué hace así? Profe, no tengo uniforme. ¿Y usted cuántos años tiene? 20 años, profesor. Un viejo de 20 años y no le da vergüenza decir aquí delante de todos sus compañeros que no tiene uniforme. Se sale. Y me saca de clases así delante de todos y yo con muchas ganas de llorar. Entonces me salgo de clases, me voy para el tercer piso, me siento al pie de las escaleras y empiezo a llorar. Yo no tenía otra cosa que hacer sino llorar. Yo no iba a irrespetar a mi profesor, Fito, yo no iba a irrespetar a mi profesor de educación física. Unos compañeritos míos, al ver que yo no tenía uniforme, porque yo no iba a tener cómo comprarme ni siquiera ese uniforme, que era lo único que se exigía en el colegio, entonces ellos me regalaron una sudaderita roja, el pantaloncito rojo y una camisetica blanca, pero no tenían los logos del colegio. Igualmente yo estaba muy feliz, Fito, porque imagínense, yo ya podía ir uniformado, entre comillas. Ahora sí que llega educación física. Yo no tenía zapatos blancos deportivos. Yo tenía era una especie de boticas de esas que son suela pesada, que servía para cualquier otra cosa, menos para hacer deporte.
pero yo ya me veía listo para hacer educación física. Y entonces estamos ahí en el patio todos, en la canchita, cuando el profesor, ¿y usted qué? Profe, listo para hacer educación física. ¿Usted cree que yo soy un payaso? Me dice así todo enojado. No, señor, yo no creo eso, profesor. ¿O usted cree que esto es un circo? Y yo, no, señor, profesor. Entonces, ¿qué hace así? Y yo, profesor, pues yo sé que no tengo las marcas del colegio, el escudo, ni contramarcado del uniforme, profe, pero vea que es casi lo mismo. ¿Qué? ¿Me vio la cara de payaso? ¿Me vio la cara de payaso delante de sus compañeros? No, señor. Y así como un payaso. Y esos zapatos, no, señor. Se sale. Un viejo de 20 años con mujer, él conocía a mi novia, y no es capaz de comprarse un uniforme para el colegio, debería darle vergüenza. A llorar al tercer piso. Yo lo único que quería era como tirarme por ese tercer piso. Una noche estábamos en clase de química. Mi profesor de química, muy jovencito, él feliz enseñándonos química, y estábamos hablando sobre la distribución electrónica de los átomos. ¿Alguien quiere pasar al tablero? Sí, señor, yo. Van y bien pueda, pase. Entonces, yo hago un dibujo en 3D donde dibujo la distribución electrónica en los niveles y subniveles de energía del átomo. Y yo termino de hacer mi dibujo en 3D cuando el profesor me mira y me dice, ¿usted dónde aprendió eso? Y yo le dije, profe, leyendo. Y él, en su humildad, mira a mis compañeros y les dice, muchachos, yo hace poco me gradué de la universidad y les puedo asegurar que nunca me enseñaron esto. Muchísimas gracias, Van, y puede pasar a su puesto. Y yo, ¡ay, qué bien! Yo todo creído. Salimos a la hora de descanso cuando baja mi profesor Samuel, el de matemáticas. Dice, hey, Vani, ¿verdad que corchaste al profesor de química? Y yo, no, profe, ¿cómo se le ocurre? Allá llegó a la sala de profesores todo emocionado. Hay un alumno muy inteligente en Clay 6. Es muy inteligente, el cucuteño, el cucuteño. Y entonces empezó a regar la noticia por todo el colegio de que el cucuteño, el zapatero, era muy buen alumno. Y oh, sorpresa, en la siguiente clase de educación física, cuando yo sigo con mi pantaloncito rojo sin las marcas del colegio, mi camisetica blanca sin la marca del colegio y mis zapatos así grandotes que no servían para hacer deporte, y mi profesor de educación física me dice, a partir de hoy usted hace educación física como quiera. Ay, Fito, qué alegría. A mí me gustó desde grado octavo ser el mejor alumno, Fito, porque me traía muchos beneficios que no tenía cuando era muy cansón o cuando no rendía en clases. Y qué alegría yo con esos zapatos brincando y haciendo deporte. Ese año fue cuando sucedió lo del canasto de mercado con mi profesor Samuel, y llegó fin de año, Fito, e indican en el colegio que debemos pagar el derecho a grado. Y adivinen quién no tenía dinero para pagar el derecho a grado. Fui yo. Ay, no, y entonces todos los compañeritos de mi grado íbamos al auditorio y teníamos que ensayar la salida para recibir nuestro diploma de bachiller. Y a mí me tocaba quedarme sentadito porque yo no tenía el dinero para pagar. Hasta que una noche me llama uno de mis compañeritos a un lado. Jason, el pecoso le decíamos. Y me dice, Vani, vení, vení. No le vas a decir a nadie. No le vas a decir a nadie. Y yo, ¿qué, Jason, qué? Mira, y me pone un dinero en mi mano. Y me dice, mi madrina te manda lo del derecho a grado. Y yo reviso, yo, Jason, 80,000 pesos, es muchísima plata. Sí, sí, tranquilo. Shh, no le digas a nadie. No le digas a nadie. Yo, ay, Jason, muchísimas gracias. No le digas a nadie. ¡Ja! ¿Para dónde mi profesor Samuel?
el de matemáticas. Y yo, profesor, mire, profesor, ya tengo lo de mi derecho a grado. ¡Ey, Vani, qué bien! Me alegra muchísimo, dice mi profesor Samuel. Le voy a contar algo, profe, pero no le debe decir a nadie, yo ya incumpliendo mis promesas. Profe, vino el pecoso, me llevó a un lado y me dijo que este dinero me lo había enviado su madrina. Y vos la conoces. No, yo ni siquiera sé quién es ella. Con los años, Fito, yo me acuerdo que me lo encontré y yo vivo toda la vida agradecido con él. Y él me cuenta que es que él le contaba a su madrina sobre las clases compartidas ahí conmigo en el colegio y que entonces ella allá en secreto me admiraba y yo no lo sabía. Vito, y entonces yo feliz en los ensayos de grado y yo soy de apellido Rodríguez, entonces yo salía casi de último cuando el rector Julio Jairo Gallego empieza a leer el primer diploma. Este diploma será otorgado al mejor bachiller del bachillerato nocturno Ayurá, Rodríguez Gómez, Bani Israel. Y yo quedo congelado. Mejor bachiller, y yo, ¿qué hago? Cuando volteo a mirar a mi profesor Samuel, es que ¡salí, muchacho! ¡Salí! Y mi rector me entrega un diploma de honor, mi acta de bachiller, una mención de honor y una medalla de honor por haber sido el mejor bachiller del colegio. Yo paso a mi puesto cuando lee la segunda mención de honor por ser el mejor amigo del colegio y nombran a Jason el pecoso. Él me pidió que no le contara a nadie, pero es que estas son las cosas que valen la pena contar. Yo nomás miré a mi profesor Samuel y... Los domingos compartíamos en familia. Ahí estaba mi papá, estaba mi mamá. Y en uno de esos domingos llega uno de los hermanos de mi papá, mi tío Armando. Y nosotros vemos a mi tío Armando, un señor blanquito con su cabello blanco. Es más, yo lo conocí, ya era viejito, canoso. Mi tío Armando con su esposa Edith y mis tres primitos, Edwin, Steven y Norbey. Les traemos unos regalitos. ¿Qué? ¿Regalos? ¿Cómo así? ¿En serio, tío? Sí, les traemos unos regalitos. Y entonces nos sentamos muy felices cuando sacan de una de las bolsas unas cajas. Y las cajas traían en sus dibujos un boogie boogie amarillo, un boogie boogie azul y un boogie boogie rojo. Unos carritos. Entonces él saca esas tres cajas y nosotros, ¿será que sí son los carritos que se ven ahí? ¿Será que sí? Y entonces, mire, este es para Johncito, este es para un gemelito y este para el otro gemelito. Y nos parecía extraño, porque era muy extraño que llegara alguien a traernos regalos. Y nos entregan a cada uno un boogie boogie. Y claro, uno es niño, uno a destampar, había más cosas ahí esperando, pero nosotros vimos esas cajas nuevas y era un regalo de Navidad que no íbamos a tener. ¿Cómo así? ¿Esto qué es? Y entonces, súper felices, empezamos a destaparlos, Fito. Cuando sí, dentro de la caja habían carros totalmente nuevos, como de este tamañito. ¡Pum! Y los sacamos infelices porque teníamos regalo de Navidad. Y entonces abrazo para el tío, abrazo para la tía, los primitos ahí mirándonos súper felices.
Y dicen, pero eso no es todo, gemelitos, mire. Y voltea uno de los carritos y le mueve un botoncito. ¡Wow! ¡Un carro eléctrico! ¡Qué tecnología, Fito! Un carro eléctrico en 1989 en nuestras vidas. Puedo decirle que era lo más tecnológico que había en nuestra casa. Y empiezan los carritos a sonar. Y entonces lo suelta. Dice, mire esto, gemelito. Y suelta un carrito. Tío, se va a chocar en la pared. Espere. Se va a chocar, tío. Espere. Y llega, pum, el carrito se choca en la pared. Sube la pared. Se voltea, cae con las llantas arriba. Y una antenita hace que se voltee nuevamente y empieza. ¿Qué es eso? Tecnología extraterrestre. Como cosa rara, el de Dani duró un día. ¿Qué? Un carro que anda solo y se voltea solo. Y yo estaba totalmente impresionado porque era el juguete más bacano, más bonito, más poderoso que un niño podía tener en esa casa. Y a mí lo único que se me vino a la mente es cómo funciona. ¿Cómo funciona? Y yo estaba como loco. Yo esperé que se fuera mi tío, que mi papá se descuidara, que mi mamá se descuidara y me metí en una habitación y empecé a mirar cómo podía desbaratar mi carrito. Era el regalo más bonito, pero mi curiosidad era más grande. Yo no entendía cómo un par de pilas hacían mover un carro de esos. Y empecé con un cuchillito a tratar de zafarle los tornillos. Y como el cuchillo era muy grueso, empecé a raspar los huecos hasta que el cuchillo entró y le pude sacar unos tornillos, pero hubo otros que no. Entonces agarré y lo desbaraté. Fito, y entonces mi tío nos entrega ese super, hiper, mega regalo a cada uno de nosotros. Agarra la bolsita, le entrega a mi mamá arrocito, espaguetis, frijoles, lentejas, una cosa, la otra, comidita. Agarra otra bolsita y saca, vea, ropita. Y nos entregaba ropita a cada uno de nosotros. Era la ropita que mis primitos ya no utilizaban, pero era ropita que estaba en perfecto estado. Y dialogando con mi mamá, dialogando con Dani y con mi hermano John Cairo, le decíamos a mi mamá, mami, era tan extraño esperar a mi tío Armando que viniera desde Venezuela, exactamente a donde estuviéramos viviendo, Fito, porque vivíamos en esta casita acá arrendados y después vivíamos allá en ese barrio de Invasión y allá nos llegaba Fito con la ropita y con los regalitos. Pero era tan extraño ver a nuestro hermoso tío Armando trayendo unos regalos sin juzgar a mis papás. Mucha gente, cuando se acercaba a mis papás y se daban cuenta de la pobreza en la que vivíamos, lo único que hacían era tratarlos mal, decirles cosas negativas y hundirlos más en su miseria. Nació de 7 meses. Dice mi mamá que era naranjada como una zanahoria. Prácticamente un aborto. 7 meses, Fito. 7 meses le falta a uno la cabeza. Y la metieron en incubadora en el hospital. Y la tuvieron muchos días. Que se terminara de formar fuera del vientre de mi mamá. Recuerdo que nos dejaron donde mi tía Amparito. Yo tenía 7 años. Cuando vi que llegaba mi tía, mi mamá, con la bebé. Pequeñitica, era muy pequeñita, eso parecía de mentiras. O sea, ¿cómo puede un ser humano sobrevivir a ese tamañito? Era impresionante. Yo era pequeñito y de los hermanitos de ella, yo fui el primero en tenerla en mis brazos. La miré y en ese momento, Fito, mi vida cambió. Con sus ojitos achinaditos y su boquita pequeñita, un ser humano que yo nunca había visto antes.
y algo dentro de mí se despertó. Un amor increíble, un amor indescriptible. Aprendí en ese momento cómo es que se despierta el amor hacia una hermanita, la hermanita menor. Teníamos ya una bicicleta y yo la llevaba en la bicicleta a estudiar. Y ella iba ahí sentadita, juiciosita, la dejaba y yo tenía que ir a la reunión y yo no tenía ni siquiera los 18 años, creo. Y ella juiciosita ganando todas sus materias. Mi tía Amparito siempre me decía, mamita, cuando salga de estudiar, pasa a la casa para que almuerce. Pero a mí me daba pena ir todos los días. Sí. A nosotros, pues no sé, a nosotros nos daba pena. Y yo regresaba, a veces iba donde mi tía Amparito, a veces no. Y cuando regresaba a veces a la casa, me acuerdo mucho que había un tomate de esos yo creo que Dani había hecho la comida en la noche, lobos pericos y con tomate. Y estaba ese tomate ahí. Y con mosquitos de esos chiquitos y yo veo ese tomate ahí. Yo digo, ¿será que si lo corto y me lo como? Usó los mismos zapatitos, Fito, desde primero primaria hasta quinto. 5 años, los mismos zapatitos. Pues esos zapatos me los compraron acá en Cúcuta. Y cuando nos fuimos a vivir a Medellín, pues los utilicé allá. Cuando estaba en quinto ya mi dedito ya... No, qué triste. Pero para mí era normal, Juanito. Ay, no. Sí, era normal. Entonces cuando entré a sexto, resulta que cuando entré a sexto no lloré. Éramos zapateros. Cuando entré a sexto, pues ya imposible, ya no me quedaba, tocaba ahora cortarlo. Entonces una amiga, la hija pues había terminado ya de estudiar en ese colegio, en 11, entonces me dio los zapatos de 11. Él le duró todo el bachillerato. Ay, no, bebé. Yo les ponía papel higiénico para que me quedara. Mi papá probó las drogas a los 8 años. Fue un adicto que por ahí cerca de sus 20 años decidió abandonar las drogas. Y en su cabecita solamente había un proyecto. Y él decía, si yo pude salir de las drogas, muchos podrán salir de las drogas. Y quiero hacer ese trabajo por la gente de la calle. Mi papá era la oveja negra de la casa, el hippie con mi tío. De todos los hermanos, él y mi tío, el que le seguía, fueron los que no terminaron el bachillerato y se dedicaron nomás a soplar. Todos mis tíos profesionales, todas unas personas estudiadas, y mi papá y mi otro tío, no. Entonces, mi papá decide abandonar las drogas y empezar un proyecto desde cero. ¿Con la ayuda de quién? De nadie, él ahí solito. Hasta que se casa y encuentra en mi mamá el apoyo que necesitaba para emprender ese proyecto. Y por allá en 1987 trajo a la primera persona a rehabilitación, que fue su hermano, que era habitante de la calle. Dijo, vamos, usted va a ser el primer integrante de este centro de rehabilitación para drogadictos. Y lo llevó ahí a la misma casa donde vivíamos. Y ahí empezó un sueño, ahí empezó un proyecto que yo no entendía, que yo lo único que tenía era enojo mientras pasaban los años. Yo me enojaba porque llegó un punto de nuestras vidas en las que nosotros vivíamos en una casa de tablas y mi papá tenía un centro de rehabilitación, ese centro de rehabilitación en una casa de verdad, una casa de ladrillos donde se pagaba el arriendo, donde allá tenían sus comidas. Y muchos dirán, pero ustedes entonces ¿por qué no iban a comer allá? Y es ahí donde me le quito el sombrero a mi papá y a mi mamá. Empezaron un trabajo social en la miseria absoluta. Mi papá todas las noches, Fito, bajaba al canal Bogotá. Usted sabe qué es el canal Bogotá, una canalización que atraviesa toda Cúcuta. Y allá eso está así, lleno de indigentes, de gente que decidió consumirse en las drogas y estar ahí en la miseria absoluta. Y yo no me daba cuenta que mi otro papá, el mismo, era un superhéroe. ¿Cómo puede ser un superhéroe? Un hombre que a las 2 de la mañana salía de su casa, de nuestra casa, y bajaba al canal Bogotá sin miedo. ¿Qué quiere, señor, la primera vez?
Soy el pastor Jairo Rodríguez, el único pastor sin iglesia, Fito. Ahorita le cuento por qué. Soy el pastor Jairo Rodríguez. Quiero saber si me dan permiso de hacer una oración por ustedes, de cantar un cántico cristiano y luego de invitarlos a ver quién quiere ir a rehabilitación. ¿Qué? Entonces el duro, el que mandaba ahí la vuelta, bueno, todos apaguen todo, y tenían que apagar sus pipas y esperar ahí unos minutitos mientras mi papá hacía una oración por ellos, les hacía un cántico cristiano y luego de eso preguntaba: ¿alguno de ustedes quiere entrar a rehabilitación? Vamos a nuestra casa. ¿Qué? ¿Un extraño ahí metido? Invitando a otros extraños en plena indigencia a que se rehabilitaran. Y la primera noche llega mi papá con el primer indigente, una persona que no se le notaba su color de piel, porque el mugre negro intenso cubría toda su piel, su cara, su rostro, su cuello, sus orejas, todo. Y nosotros felices, porque mi papá había llegado con una persona que quería cambiar su vida. Nos enseñaron a dar nuestra colchoneta para que esa persona que llevaba años durmiendo en el suelo con unos cartones, por lo menos durmiera en una colchoneta. Nos enseñaron a dar nuestra cama. No teníamos nada, pero nos enseñaron a dar lo que no teníamos. Y entonces llegó la oportunidad de aislar a las personas que estaban en rehabilitación, aislarlas de nuestra casita de tablas. Arrendaron una casa y allá estaban ellos. Llegó un punto en el que tenían hasta 32 internos. ¿Y cómo le da uno 32 desayunos, 32 almuerzos, 32 cenas, 32 media mañanas y 32 media tardes y 32 cafecitos antes de dormirse a ese montón de personas cuando uno no tiene nada? Arreglando zapatos, no podía darle alimento a toda esa gente. Fito empezó a irse a la plaza de mercado con tal de que esas personas estuvieran allá encerraditos en casa, haciendo artesanías para terapia ocupacional, que tampoco alcanzaba para la comida, pero ir a la plaza de mercado a ver qué le regalaban para llevarle a esas personas. El trabajo que debería hacer el Estado lo estaba haciendo un hombre que aún no había terminado su bachillerato, que dice: a mí me gusta hacer negocios sin plata. Y sin plata llegaba con unos costalados de mercado que a mí me enojaba, porque era lo que en el mercado ya no servía para vender, que quizá lo iban a botar. Entonces se la echaban en el costalito a mi papá, y todos los días trayendo en un costal cómo prepararle comida a ese montón de gente. Y quizá la rebeldía y el enojo no me dejaban acercarme allá, que porque no tenía el sazón de mi mamá, que porque no sabía cómo lo cocinaba mi mamá, que porque no lo había cocinado mi mamá, sino lo había cocinado gente que no tenía ni siquiera conocimientos de cocina, Fito. Porque de verdad no era rico, yo le soy sincero. Pero era gente intentando salir de la droga, Fito, y yo juzgando a mi papá. Era gente aburrida de la indigencia, era gente aburrida de la vida dura que es la calle. Y mi papá todos los días ahí, sin descanso, sin un salario, sin gente que le ayudara a Fito, porque como nadie le pagaba nada a mi papá, la gente no va a ir a trabajar gratis. Y yo juzgándolo toda la vida. Mi madre una vez con un piano prestado nos empezó a enseñar los acordes musicales, las notas musicales y algunos acordes. Se llevaron el piano, vivíamos allá en la casita de tablas y Dani quedó maravillado, pero maravillado, Fito, usted no se imagina. Dani quería muchísimo más. Yo ahí, do, re, mi, fa, sol, mi, yo ya no quería piano. Y mi mamá nos enseñó a leer el pentagrama. Mi papá tenía un libro de cánticos que todo estaba en partituras y en la parte de atrás estaban todas las posiciones de los acordes del piano, Fito. Pero en la casa no había piano, no había nada. Pero Dani, mi hermano gemelo,
dijo, yo quiero aprender. Y este niño sacó una tabla de la cama, dibujó el teclado y se sentaba todos los días a ensayar. Y yo lo veía y yo, ¿qué? Sí, mi gemelo loco. Él es el gemelo malo, pero yo creía que era el gemelo loco. Mi mamá, al ver la insistencia, logró conseguirnos una clase y nos llevó a una clase de piano. Cuando el profesor nos dice, a ver, ¿quién quiere empezar? Y Dani, yo. Y pasa al piano Fito y empieza a cantar, a tocar las canciones del libro de cánticos. ¿Yo qué? ¿Cómo? Recuerdo que él entró a estudiar ingeniería electromecánica en la universidad y la única materia que le encantó fue fundamentos de programación. Él dice que es como si él hubiese visto ese tema desde niño y no, nosotros nunca habíamos visto fundamentos de programación y le encantó la programación y en Envigado empezamos a soñar. ¿Qué tal que las zapaterías de nosotros tuviesen todo sistematizado? ¿Se acuerda del computador que le conté que me regaló la universidad, Fito? Yo después tuve plata para comprarme un computador portátil y mi computador que me dio la universidad se lo regalé a mi hermano gemelo. No era el computador más avanzado del mundo, pero era un computador donde él se sentaba a programar, a aprender. Y se le metió en la cabeza que las zapaterías de nosotros, así fuésemos unos zapateros remendones, tenían que ser las mejores zapaterías de Envigado. Y él ahí programando, trabajaba casi 14 horas en la zapatería y llegaba por la noche a la casa a pegarse en ese computadorcito a programar, a hacer el software. Y un día se le daña el computador y él con sus códigos, con sus letras en la cabeza, con todo lo que tenía por plasmar en su computador, y el computador dañado. Como pudo, lo llevó al técnico. Le dijeron, vale tanto. No había cómo pagar el arreglo, pero él dijo, bueno, voy a venir cuando esté listo, me avisan. Y empezó a trabajar y a guardar unos pesitos para poder sacar la computadora de allá donde el técnico. Pero él quería seguir programando. Y no aguantó más y entonces agarró un cuaderno y empezó a escribir código en un cuaderno y escriba código y escriba código. ¡Ah! Yo dije, como el piano pintado en la tabla. Ahí va. Y escriba código. Pasaron los días y logró conseguir cómo sacar el computador del servicio técnico. Lo llevó a la casa y juiciosito, hoja por hoja, la empezó a transcribir allá en el programa y le da a ejecutar. ¡Bum! Fito, funcionaba correctamente. Ese día yo dije, sueños de papel, sueños de un niño y un adolescente y un hombre que no se rinden ante nada. Dani arreglaba zapatos y ya era muy bueno programando. Ya tenía casi terminado la primera versión del software de la zapatería. Yo ya era profesor de un colegio y yo le insistía todos los días, Dani, unamos fuerzas. Esa inteligencia suya con la inteligencia mía, nosotros podríamos salir de este hoyo muy rápido, Dani. Hagámoslo. Y él me decía, Dani, me da mucho miedo. La zapatería es lo único que tengo en estos momentos y es lo que nos ha dado de comer toda esta vida. Y yo le dije, Dani, es que usted es muy inteligente, usted debe salir de la zapatería para poder generar ingresos mucho más grandes de los que usted está generando ahorita. Hasta que un día se decidió y dijo, listo, Dani, hagámoslo. Ahí creamos nuestra empresa de desarrollo de software y de esa manera ya habían contratos que podríamos cobrar millones, Fito, millones. ¿Cuándo habíamos cobrado millones nosotros arreglando un par de zapaticos? Fue el arte que nos sostuvo, el arte más bello que hay en nuestro entorno familiar, arreglar zapatos. Pero era muy difícil hacer un contrato de 2, 3, 4, 5 millones arreglando zapaticos. Y se decidió y empezamos en todo lo que tiene que ver con desarrollo de software. Y he tenido al lado mío un ser humano que me cuida, Fito, porque yo soy el más imperfecto de lo que ustedes se imaginan en esta vida.